Quiero partir, antes de decir el título de la predicación, hacer un pequeño repaso de lo que fue la predicación del día domingo anterior, que compartió nuestro pastor Jairo, que a todo esto, para aquellos que no saben, nuestro pastor Jairo ha estado enfermo ya alrededor de más de un mes y medio aproximadamente. Él ha contado en varias oportunidades que tiene un tema con sus defensas, que tiene muy bajas sus defensas o casi inexistentes en algún caso. Sin embargo, el Señor lo ha sostenido todo este tiempo, pero en estos últimos mes y medio ha estado complicado de salud y hoy día fue un control médico y lo dejaron hospitalizado. Él está bien de salud, está tranquilo. Sin embargo, por cuidados, el doctor decidió dejarlo hospitalizado por al menos una semana para poder atenderlo, monitorearlo, darle los antibióticos y todo el procedimiento médico para que pueda estar sano, ¿ya? Él lleva un mes y medio en esto de que no ha podido repuntar su salud, así que fue lo que consideró el médico, ¿ya? Así que estemos orando por él, estemos orando por la familia, estemos orando por su pronta recuperación. De hecho, van a hacerle un tratamiento especial con algo que estaban esperando, así que oremos para que ese tratamiento dé efecto y funcione en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Así que seguramente nuestro pastor no está viendo, así que le enviamos un fuerte abrazo, que el Señor le bendiga y que sea completamente sano en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, nuestro pastor nos predicaba el domingo pasado: el reino de Dios se manifiesta en obras de fe. Y nos embarcamos en esta travesía de leer el libro de Santiago, que tiene este capítulo 2 tan profundo, relacionado con que nuestra fe se evidencia a través de las obras. Hemos leído y hemos estudiado, ¿verdad?, que somos salvos por fe. No somos salvos por obras. Sin embargo, una vez que nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, nuestra confianza en Jesús, que Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, Él murió por nosotros en la cruz, ¿verdad? Pagó el precio de nuestros pecados. Luego de eso comienza una larga travesía de conocer al Señor en todos los años que nos dé Él aquí en la tierra, y donde el domingo pasado nos metimos y los dos domingos anteriores, ¿verdad?, nos metimos en esto de entender que, si bien es cierto, somos salvos por fe, pero esa fe tiene que necesariamente evidenciarse a través de obras. Porque si no, esa fe está muerta. Porque nosotros podemos decir y cantar y declararlo de que creemos en Dios. Pero si no hay frutos concretos de que creemos en el Dios de la Biblia, entonces es solo palabras, pero no hay acciones que demuestran lo que yo digo creer. ¿Se entiende? Entonces, nuestro pastor dijo cosas como esta en los últimos domingos: todo lo que tenemos es para beneficio de otros, con pasión, y eso tiene que ver con obras. Todo lo que nosotros hemos hecho en todos estos 25 años de iglesia, a través de la visión de nuestros pastores, a través de esa don de fe que tienen nuestros pastores, ¿verdad?, que anuncian algo y vamos con la iglesia detrás de esa visión, y de repente estamos en eso y anuncian otra cosa y vamos ahí detrás, porque nuestros pastores son visionarios, son muy visionarios y tienen un don de fe increíble. Cuando de repente nosotros cuestionamos y decimos, ¡oh!, ¿y lo podríamos lograr? Y los pastores, sí, vamos, y el Señor está con nosotros, y vamos, y el Señor depositó este encargo para nosotros en esta ciudad, y la iglesia va detrás de nuestros pastores creyendo y apoyando los sueños que Dios les encargó a ellos, ¿verdad? Como padres de la casa, como padres espirituales de la casa. Entonces el pastor decía: todo lo que tenemos, todo lo que hemos logrado en estos 25 años, el centro médico, el colegio, la radio que tuvimos, todo, ha sido con un enfoque de compasión, de poder crear instancias para bendecir a las personas de manera concreta, el amor de Dios manifestado de manera concreta, y predicarles de Jesús. Nada de lo que vemos aquí, decía el pastor, ha sido humano. Ha sido una provisión sobrenatural de Dios. Cuando el centro médico era un sueño solamente,
Dios a través de los años, a través del tiempo, a través de los diezmos y ofrendas de esta casa, a través de la generosidad de esta casa, Dios proveyó los recursos necesarios para construir un centro médico chiquitito, que luego se amplió, que luego tiene un montón de prestaciones y ha tenido un montón de prestaciones médicas a lo largo de su existencia, etcétera, que hemos postulado a proyectos, que hemos ganado. Es todo algo de Dios. No es algo humano. Si bien es cierto, son iniciativas que escuchamos de nuestros pastores, pero la provisión para materializarlas es de Dios, es sobrenatural. El pastor decía, Dios vio el corazón de una iglesia, hablando de nosotros, no porque seamos mejores que el resto, sino algo que Dios vio en nosotros. Dios vio el corazón de una iglesia en quien podía depositar esta visión del reino. Hablaba de motivos de oración del año 2023, donde orábamos por una provisión milagrosa de muchos millones de pesos para poder construir el patio de luz. Era un sueño. Y ahora nosotros vemos, y está el patio de luz terminado, hay oficinas, hay una casa de oración, se están terminando salas de clases, pero todos eran sueños. Y el tema es que como estamos involucrados en esto y vemos el edificio y todo, de repente se torna normal. Pero es anormal, es sobrenatural. Y así como vamos avanzando y se van materializando sueños, que son obras que evidencian nuestra fe como iglesia, siempre Dios nos lleva más. Y el pastor nos estaba hablando de este desafío de fe, ¿verdad? ¿Todos ya han visto esta imagen, cierto? ¿Sí? Bueno, y si no la has visto, ahí te comento. Surgió la posibilidad porque estamos soñando con que el colegio pueda tener su propio edificio, porque este edificio no fue pensado originalmente como un colegio, entonces hay varias cosas dentro del funcionamiento del edificio que necesitamos que el colegio esté en otro edificio y también hay otros sueños de Dios de hacer una universidad cristiana, etcétera, 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 lo que el pastor ha comentado muchas veces. Entonces, estábamos orando por un nuevo terreno, Dios crea una cita divina con el dueño de toda esta parcelación, el pastor tiene esta reunión con él y él le ofrece este terreno de 6 hectáreas. Y estamos soñando ahora, ya el patio de luz está listo, el centro médico está listo, el colegio está funcionando, check, 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 check. Hemos concretado muchos sueños con Dios y de repente sale un nuevo sueño con Dios. Y pareciera que este sueño es más gigante, más desafiante que los anteriores. De hecho, esa propiedad es más de todo lo que el Señor nos ha dado en estos 25 años. Y ahora en este año, en este mes, Dios nos va a dar más de lo que nos costó tanto, 25 años con sudor y lágrimas y sacrificio emocional y físico. Y el Señor así, abriendo puertas para tener algo más grande de lo que en 25 años hemos logrado con la ayuda del Señor. Y es ese Dios sobrenatural. Y sin embargo, estos desafíos de fe, de poner en práctica la fe, de ejercitar la fe, porque esto es puro ejercicio de la fe. Esto es como un gimnasio de la fe donde estamos ejercitando el músculo de la fe y lo ejercitamos a través de obras. Obras. Creer en el Señor, creer que Él va a proveer, creer que esto es un encargo de Dios, lanzarnos a la piscina. En la viña se dice que fe se deletrea riesgo, porque hay un riesgo en creer en estas cosas que son locas, que matemáticamente o naturalmente uno podría decir, no, pero ya se volvieron locos, fanáticos, ¿cómo? ¿Tan locos están por Jesús? Sí. Estamos locos por Jesús y queremos más de Él y de su reino aquí en la tierra. Y que lo que sucede en los cielos suceda aquí en la tierra. Y si en los cielos hay proyectos de universidades cristianas y nadie los toma porque nadie tiene la fe para bajar esos sueños, nosotros queremos decir, sí, Señor. Nosotros sí nos alcanza esa fe como un granito de mostaza para bajar ese sueño del cielo y materializarlo acá en la tierra. Pero son cosas locas. Son cosas locas. Y el pastor nos decía que en todos estos desafíos que han sido las parcelas, el colegio y todo, siempre ha habido un desgaste emocional, un desgaste físico, un desgaste tal vez espiritual, porque la fe es probada, ejercitamos el músculo de la fe, pero a fin de mes hay que pagar los sueldos, hay que pagar las cuotas, etc. Pero la fe se evidencia a través de
obras. ¿Quieres que tu fe sea completada? Hace obras. Las obras no te salvan, las obras no nos salvan, pero hacen que la fe se ejercite, hacen que la fe madure, hacen que la fe se complete. Amén. Entonces la prédica de hoy se llama Poniendo nuestra fe por obra para que nuestra fe madure, para que nuestra fe sea completa. Y lo primero que me gustaría decir es este versículo que citó el pastor el domingo pasado, que dijo en Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, Dios nos pensó, Dios cruzó su camino con el nuestro, Dios vio nuestra historia y un día cruzó su camino y fuimos salvos, ¿verdad? Alguien nos predicó, creímos, nuestro corazón estaba listo para creer, creímos, quizás alguien nos predicó antes, pero en algún momento nuestra fe despertó, en mi caso con un compañero de tercero medio, que me habló de Jesús hasta que por fin mi corazón despertó. Y cada uno de nosotros tiene esa historia donde Dios cruza su camino con el tuyo, creemos en el Señor, somos hechura de Dios, somos nuevas criaturas. Y estas nuevas criaturas que nos estamos pareciendo poquito a poquito a Jesús, fuimos creados en Él para buenas obras. O sea, tenemos un propósito. No es creer por creer. No es para que seamos salvos y vayamos al cielo en algún momento. Es para que aquí en la tierra extendamos el reino de Dios. De diferentes maneras. Predicando, yendo a los hospitales, a orar por los enfermos, teniendo un colegio, teniendo un centro médico. De la forma en que sea, con tal de que el reino de Dios se expanda y podamos impactar esta ciudad. Nuestro encargo es en esta ciudad. Dios nos puso en esta ciudad con un encargo. Y nuestra misión entonces es expandir el reino de Dios con cuanta persona sea posible en los años que Dios nos dé de vida. Y todos juntos como iglesia. Entonces somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. No dispuso obras para que nos quedemos encerrados solo en el culto y en cuatro paredes y no hagamos nada más porque creemos que solo es el encargo, sino para hacer buenas obras y para que las pongamos en práctica. Dios en Cristo nos hizo santos, puros, justificados, completos, reconciliados con Dios a través de su obra en la cruz. Sin embargo, nuestra fe tiene que ser ejercitada. Somos como una especie de oruga que se va transformando en una mariposa. Fuimos transformados a nivel de nuestro espíritu por Cristo, ¿verdad? Amén. Por eso dice que ya somos nueva criatura. Ya somos a nivel de nuestro espíritu. Es algo que hizo Cristo y que está hecho. Amén. Somos nueva creación. No es que tengamos que luchar, Cristo ya lo hizo. Sin embargo, hay un proceso donde somos santificados, vamos creciendo a la estatura del varón perfecto. Entonces, esta transformación es como parecida a una oruga que se va transformando poco a poco en una mariposa o transformándose a la imagen de Cristo en nuestra fe, en el ejercicio de nuestra fe. Por lo tanto, tenemos una nueva identidad y 2 Corintios 5, 17 y 18 lo dice. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Amén. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación, ya está a nivel de tu espíritu, ya es una obra que la sangre de Jesús, que la cruz del Calvario ya hizo. Lo viejo pasó, ha llegado ya lo nuevo, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Entonces, en esta nueva identidad de hijos de Dios, somos representantes de Jesús en la tierra y tenemos que hacer las obras de Jesús. Porque somos representantes de Jesús en la tierra. Entonces es como que cuando las personas nos vean a nosotros, sea como ver a Jesús. ¿Cuántos anhelaríamos ver a Jesús aquí de carne y hueso, así como estuvo hace 2000 años? Sería espectacular, ¿no? Estaríamos abrazadísimos de él. Suéltalo, yo, me toca a mí. Estaríamos abrazadísimos de Jesús. Pero Dios nos pone en la tierra como esta nueva creación para que cuando la gente nos vea a nosotros sea como ver a Jesús. ¡Wow! Qué tremenda responsabilidad, ¿verdad?
Qué tremendo desafío, qué tremendo así como, Señor, no sé si doy el ancho. Y Dios te dice, sí, porque tú ya eres una nueva criatura, ya te redimí. Ahora solo necesitas ejercitar tu fe, necesitas crecer más a la estatura de mi Hijo Jesús, pero tranquilo que yo estoy obrando en ti, a través de mi Espíritu Santo. Tenemos entonces una asignación, un llamado en el reino que no se puede evitar. Y el pastor nos habló de fe y obras, ¿verdad? La fe representada en nuestra confianza en Jesús, en nuestra relación personal con Jesús, tiene que ser manifestado en obras y es como un árbol donde nuestra relación con Dios, nuestra fe, nuestra confianza en Él son las raíces. Y luego las obras, en lo que se ve. ¿Las raíces se ven o no se ven? Generalmente no se ven, ¿verdad? Están bajo tierra. Pero lo que se ve es el fruto. Y ese fruto son las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que andemos en ellas. Y para que, como decía bien Enoc, para que cuando los demás vean esas obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Amén. Hay mucha gente, muchos apoderados, hola amigo, muchos apoderados de Educa Monte Alto que no son cristianos, pero que han traído a sus hijos acá porque están escapando del bullying, porque están escapando de situaciones difíciles que vivieron en otros colegios. Y ellos aún no son cristianos, pero glorifican a Dios a través de lo que hacemos. Y están contentos y felices. Y el Señor va a hablarle a su corazón, sembrando la semilla para que se conviertan al Señor y crean en Él. Amén. Entonces, quiero que recordemos este pasaje que nos citó el pastor en Santiago 2:14 porque es tan bueno, es tan tremendo, es tan profundo. Y antes de eso, quiero hablar algunas cosas de Santiago, o también se conoce con el nombre de Jacobo. La tradición lo identifica con Jacobo, hermano del Señor Jesús, hermano de sangre del Señor Jesús. Él no creyó en Jesús durante su ministerio terrenal. Después de la resurrección creyó en Jesús como Mesías porque la Biblia dice que Jesús se le apareció a diferentes personas y entre esos a Jacobo. Entonces Jesús se le aparece resucitado y ahí él recién cree en su hermano que era el Mesías, tremendo. Luego de eso pasó a ser uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. De ser un no creyente, tiene un encuentro con Jesús, lo reconoce como el Mesías, se vuelve en un pilar de la iglesia en Jerusalén y llega a tal punto su fe que la tradición histórica dice que fue arrojado de lo más alto del templo de Jerusalén, arrojado, lanzado, por negarse a negar a Cristo. Y luego de eso, esto es muy fuerte, quedó vivo abajo, luego de ser lanzado y fue apedreado. Y él no negó a Cristo, siendo que antes no creyó en él. Él dio su vida por el Mesías. Fue un hombre que tuvo una conversión y entonces cuando nos habla acá, inspirado por el Espíritu Santo, de una fe que tenía que ser manifestada en obras, él sabía lo que estaba hablando. Porque él tuvo un tiempo donde no creyó, donde no había fe, donde seguramente caminó en fe un tiempo, pero tuvo esta revelación de que la fe debía ser manifestada por obras. Entonces, teniendo eso en mente, volvamos a recordar estos pasajes. Dice Santiago 2, del 14 al 26, estoy leyendo en NTV. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a cada uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve esa fe? Luego dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. ¿En qué sentido? Dice, a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Si yo digo, creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, pero no soy compasivo, mi fe
no está completa. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Y ya leímos parte del trasfondo de Jacobo. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Eso es el Shema que repetían los judíos una y otra vez durante el día, que había solo un Dios y que solo a un Dios había que adorar. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Los demonios, cuando Jesús estaba en la tierra, reconocían a Jesús. ¿Qué tienes con nosotros? ¿Verdad? Envíanos a los cerdos. Para afuera. Y se iban al tiro. No podían hacerle gallito al Señor. Chao. Ellos reconocían quién era el Señor y la autoridad de quién tenían al frente. Era el Señor, era Dios hecho hombre. Bien hecho. Aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones? ¿Cuándo? ¿Qué acción hizo? Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ahí está la tremenda obra que hizo Abraham. Llegar a ofrecer al único hijo que tenía, al hijo de la promesa que Dios le prometió, que ya viejitos, creo que tenían 100 y 90 años, creo. 100 años Abraham y 90 años su esposa, creo. Y Dios le da el hijo y luego Dios le pide el hijo, sacrifica el hijo. Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justo a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. No solo por decir tener fe. No, tengo la tremenda fe, oye. Yo sí que creo. Yo sí que tengo una fe, pero a nivel, no sé, arcángel, no sé, pero una fe increíble. Y viene Santiago, así se nos aparece. A ver, muéstrame tus obras. Y ahí voy a ver qué tanta fe tienes. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Es decir, por lo que evidencia lo que yo realmente estoy creyendo. Porque lo que hacemos es lo que creemos, ¿o no? Nosotros podemos decir, no, si yo sé que Dios puede sanar a alguien, yo sé que Dios puede obrar en un milagro, pero cuando tenemos un enfermo delante de nosotros, ¿oramos? Lo que hacemos demuestra lo que creemos. Lo que hacemos demuestra lo que creemos. Si yo sé a nivel de mi mente que Dios puede sanar, pero cuando tengo a alguien de mi familia enfermo, lo primero que hago es darle el medicamento, creo más bien que el medicamento lo puede sanar. Con eso no estoy diciendo que no le den medicamento, por favor. De hecho, tengo en estos momentos a Julián que está con vómito y con fiebre. Pero ejercita el músculo de tu fe orando primero y luego por debajo así le da el medicamento. Pero ejercita el don de la fe orando. Yo he tenido a los niños enfermos y han ocurrido varios milagros. Como, por ejemplo, no sé, la Josefa estaba muy congestionada. Y llego, le pongo la mano aquí, en el nombre de Jesús, ábranse fosas nasales. Y ya sucedió que al tiro, ¡pum! Y otras veces no. Pero he tenido que ejercitar. Entonces con mi hijo practico. Pero tenemos que ejercitar el don de la fe. Ponerlo por obra. Y aquí el pastor nos hablaba del terreno, nos hablaba de... Y esto es como iglesia. No es el pastor y sus sueños. No, esto es un sueño donde ellos dirigen, pero donde la iglesia acompaña. Y todos nosotros, a través de nuestro dar, de nuestros diezmos y ofrendas, estamos acompañando la visión. Porque la visión tiene que tener una provisión, algo que sustenta la visión. Entonces nosotros podemos creer, sí, si Dios bendice. Yo sé que Dios bendice, yo sé que Dios puede abrir las compuertas de los cielos, pero diezmo,
lo que yo hago evidencia lo que yo creo. Entonces, si no diezmo, es como decir, Señor, yo sé que tú bendices, pero en esta parte no lo creo, porque no lo estoy haciendo, ¿ok? Ok, entonces, la fe y las acciones actúan en conjunto. Entonces, cada vez que nosotros ejercitamos a través de obras nuestra fe, aquí dice que sus acciones hicieron que su fe fuera completa. O sea, ¿quieres que tu fe sea más robusta, más completa, más madura? Ejercita tu fe. Ejercita tu fe. Pon a prueba, el Señor dice en Malaquías, a ver si no abro las compuertas de los cielos y derramo sobre ti bendición hasta que sobreabunde. Comienza a diezmar si no lo has hecho. Y la pelota queda en la cancha del Señor. Y ora al Señor y que Dios te sorprenda. Amén. O en diferentes cosas, de un desafío, de encontrar trabajo. Ejercita ese don de la fe. ¿Ok? Tenemos que poner en oración aquellas cosas que son como imposibles. Voy dando pasos de fe donde voy viendo a Dios obrar. Mi fe crece, mi fe se enriquece. Voy viendo a Dios en los procesos, voy ejercitando mi fe, mi creer en Dios, mi confianza en que Él va a proveer, en que Él puede obrar lo imposible. Y vemos a diferentes personajes bíblicos que, como Abraham y también como Rahab, que dice acá, Rahab la prostituta es otro ejemplo, fue declarada justa ante Dios por sus acciones. ¿Por qué? Porque las acciones evidenciaban lo que ella creía. Cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo. Ahí está su acción. Ella, siendo de otro pueblo, entendió que ellos venían de Israel, que Dios había liberado a Israel con milagros, con prodigios, con portentos, sacándolos por el Mar Rojo, etc. Las plagas y todo eso se habló en los pueblos, se sabía de este Dios de Israel. Ella reconoció a los mensajeros, los ayudó por temor a Dios. Por temor de este Dios verdadero. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Amén. Y el pastor nos habló de estos puntos. La ausencia de obras revela una vida sin fe. Una fe sin obras es una fe muerta. Son frases fuertes. Una fe verdadera tiene una obra concreta. La fe sin obras es un acto infructuoso que solo expresa muerte. La fe con obras concretas nos declaran justos ante Dios porque evidencian lo que estamos creyendo. Y el 6 y los 7 las encontré igual en la predicación, así que lo puse así. La fe y las obras son una evidencia de una vida espiritualmente sana. ¿Ok? Entonces, yo quisiera agregar solo algunos puntos más respecto de esto que el pastor nos habló y que en el fondo quise reforzar. Para que nuestra fe madure, se ejercite, crezca, sea completa, la palabra debe ser recibida con humildad y debe ser puesta en práctica. Así también seremos supremamente bendecidos. La Biblia dice en Santiago, pero en el capítulo 1, dice, por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Cada miércoles, cada domingo, cada semana, a través de diferentes personas, es sembrada palabra de Dios. Y aquí en el libro de Santiago, el apóstol nos dice, reciban con humildad la palabra sembrada en ustedes. No cuestionando, no, eso ya me lo sé, aquí ya estoy bien. Siempre viendo una oportunidad de crecer en Cristo. Porque esa palabra sembrada en ustedes tiene poder para salvarles la vida. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, solo con oír la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. ¿Se han dado cuenta cuando de repente estamos en una reunión súper buena y todos decimos, oye, que estuvo buena la adoración y que estuvo buena la palabra? ¿Estuvo buena o no? ¿Le ha pasado eso? Y llegan al almuerzo, oye, la palabra. Pero aquí dice,
No se contenten solo con escuchar la palabra. No se contenten con que fue una tremenda exposición bíblica, teológica y todo así, wow, comida para jirafas, como dicen algunos, que es súper alto, así, para masticar las palabras. No se contenten solo con escuchar la palabra. Dice, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El viernes tenemos masiva de matrimonios y vamos a hablar de un tema de comunicación. Y todos los matrimonios que vengan van a ser expuestos a escuchar una palabra que tienen que recibir con humildad, porque va a ser una palabra sembrada en los matrimonios y parejas, pero llevémosla a la práctica, porque si no, no sirve. Si no, no sirve. Entonces podemos venir a la masiva o estar en la reunión y decir, pero qué buena palabra. Y dice, no se contenten solo con escucharla, llévenla a la práctica. Porque la única forma en que no se les olvide la palabra es poniéndola por práctica. Es súper simple, pero no sé por qué no la hacemos. Pero es súper simple. Hay que llevar a la práctica la palabra. Entonces, para que nuestra fe madure, para que se ejercite, para que crezca, para que sea completa, la palabra debe ser recibida con un corazón humilde. Humilde. Señor, ¿qué me quieres hablar? ¿Qué quieres hacer? Sí, es verdad, este versículo ya lo he escuchado, pero ¿qué quieres decirme en el contexto en el que estoy hoy? ¿Qué quieres decirme, Señor? Tengo que crecer a la estatura del varón perfecto, que tú eres súper humilde, Señor, y de repente yo soy muy altivo de corazón y digo, nada, eso ya lo sé. Y dice que seremos supremamente bendecidos. Y aquí hay otro pasaje en Santiago 1:25-27 que dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. En otra versión dice, será bienaventurado, será supremamente bendecido, afortunado, bien librado, dichoso, glorioso, cuando ponemos en práctica la palabra. ¿Sabes por qué a veces tú puedes evaluar tu vida y la ves como al 3 y al 4? Porque puede ser que estés recibiendo palabra, pero no la estés llevando a la práctica. Y eso no es un juicio. Eso es solo tomar la palabra y analizar nuestra vida, analizar nuestro corazón. ¿Cuántas palabras se han depositado en nosotros por años y tenemos como un almacén de palabras? Pero ¿cuántas de todas esas estoy llevando realmente a la práctica? ¿Cuántos de los consejos que estoy recibiendo estoy llevando realmente a la práctica? Porque dice que al practicarla recibiremos bendición. Al practicarla seremos bienaventurados, supremamente bendecidos al practicarla. Es tremendo. Y fíjense lo que dice después. Si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. ¿Cuál es la obra que está diciendo ahí hacer? Refrenar la lengua. Refrenar la lengua. Entonces aquí esto es para 360 grados, en todas las áreas de nuestra vida. No solo cuando venimos acá, en todo, en cómo hablamos, en cómo nos comunicamos, cómo nos tratamos, si nos honramos o no nos honramos, en todo. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta. ¿Cuáles son las obras? Atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Otra obra. Tercera obra, conservarse limpio de la corrupción del mundo. Obras que evidencian lo que yo creo. Vamos al siguiente reflexión, que se suma a las otras. Para que nuestra fe madure debemos aprender a seguir las enseñanzas de Jesús aun cuando vengan tiempos adversos. Haciendo esto, estaremos seguros. Jesús dijo, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, ¿qué simboliza esa cosa? ¿Cómo interpretamos eso? Pruebas, adversidades, situaciones difíciles. Aunque suceda todo eso, no se vendrá abajo su casa porque está construida sobre un lecho de roca. Está construida sobre la roca y ¿quién es la roca? Es Cristo.
Y Jesús habla luego y dice, pero el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Vienen los mismos problemas, vienen las mismas adversidades que a la otra persona, pero como no está construida sobre la roca, se derrumba su casa. Y dice, se derrumbará con un gran estruendo, dice la NTV. Entonces tenemos aquí dos personas, una que pone en práctica y otra que no pone en práctica. Ambas sufren lo mismo, porque en el mundo tendremos aflicción. Dios hace brillar el sol delante de justos e injustos. En el mundo tendremos aflicción, sufrimos, pero la diferencia es que si yo estoy poniendo en práctica la palabra, estoy seguro. Estoy en una roca firme y aun cuando vengan las situaciones de la vida y vengan los tiempos adversos, como estoy poniendo en práctica la palabra, voy a estar en un lugar seguro. Y esos problemas no van a terminar derrumbando mi vida, mi casa, mi economía, mi familia, mis relaciones, porque estoy poniendo la palabra en práctica. Amén. Amén. Para que nuestra fe madure, se ejercite, crezca, debemos aprender a expresar el amor de Dios hacia los demás de maneras concretas. Primera de Juan 3, 17, 18 dice, si alguien tiene suficiente dinero, ¿cuántos tienen suficiente? No, iba a preguntar eso. ¿Cuántos tienen suficiente dinero? Amén. Si alguien tiene suficiente dinero, amén, Señor, lo recibo. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Fuerte, fuerte ¿o no? Jaque mate. Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Entonces, de ahora en adelante, si pasa alguien a golpear tu reja, si te pide, no sé, algo de comer, dale lentejas, dale porotos, dale algo para la persona, bendícela y ora por ella en el nombre de Jesús. Y si la ves como cojeando un poquito, ora por sanidad en el nombre de Jesús. Si vemos a alguien en necesidad, debemos practicar la palabra y bendecir a esas personas. Aquí dice, si ve a un hermano, puede ser un hermano en la fe, puede ser una persona que no conoce a Dios, pero necesitamos llevar la palabra a la práctica. Evaluemos nuestra vida. ¿Qué impacto marcamos en los demás? ¿Qué dicen nuestros vecinos de nosotros? ¿Cuál es la opinión de las personas que nos conocen sobre el amar a través de acciones? Jesús fue enfático en que el amor debía ser manifestado sobre el prójimo y que cada vez que lo hacíamos era como hacerlo directamente hacia Él. ¿Se acuerdan esos pasajes cuando Jesús decía de cuando me visitaste en la cárcel, cuando me alimentaste, etcétera? Me lo hiciste directamente a mí. Y por último, para que nuestra fe madure, debemos aprender a seguir los pasos de los hombres y mujeres de Dios que están en la palabra y aquellos referentes terrenales. El máximo referente que nosotros tenemos en la palabra es Cristo. O sea, el varón perfecto y que todos estamos corriendo la carrera para parecernos al varón perfecto es Él, ¿cierto? O sea, eso no es discutible, es Él nuestro modelo a seguir. Sin embargo, también el Señor dejó en su palabra un montón de hombres y mujeres que fueron generales de Dios, que fueron hombres de fe, que nos podemos identificar también con ellos porque eran sujetos a pasiones, un día estaban muy bien, un día estaban muy mal, como Elías, que hizo caer fuego, pero el otro día estaba depresivo y Jezabel lo mandó a buscar para matarlo y salió huyendo, el mismo que había hecho caer fuego del cielo como el día anterior o los días anteriores, y que estaba tan encendido y que Dios hizo tremendo milagro, al otro día estaba arrancando. Hombre sujeto a pasiones. Y así nos pasa a nosotros de repente en el fuego del Espíritu Santo y el otro día arrancando de un problema que, no sé, que no era tan grande, pero que hizo tambalear nuestra fe. Entonces Dios también dejó a esos hombres y mujeres de fe en la palabra para que también nos conectemos con ellos en el sentido de, ya Señor, si tú lo hiciste con este hombre que era tan vacilante, lo puedes hacer conmigo también. Y en Hebreos 11, que detalla toda esta figura, a todos estos generales de Dios, termina diciendo,
este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos en la tierra, debido a su fe que demostraron con sus obras, ¿verdad? Todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaron a la perfección sin nosotros, ¿ok? Y aquí habla de Abel, que presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. Habla de Noé, de construir el arca. Ahí está su obra. A pesar de que todos los demás se burlaban de él firme con Dios, con lo que Dios le habló. Así que si Dios te habló algo, dale, persevera, aunque los demás se burlen de ti, persevera. Esa va a ser tu obra y vas a ser conocido por haber perseverado en esa obra, a pesar de que los demás se burlen de ti o te digan que no va a resultar. Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril. Hemos tenido casos de mujeres que no podían tener bebé y que oramos y Dios hizo un milagro. Y también seguimos orando por otras mujeres de esta casa que sueñan con eso, pero ella pudo tener un bebé y aún siendo demasiado anciana. Una nación provino de ellos, de Abraham y de Sara, aún siendo tan ancianos. Y no sabemos entonces el impacto de nuestra fe hacia nuestras generaciones y hacia nuestra descendencia. El impacto que tiene nuestra fe y nuestras obras sobre nuestros hijos y nuestra descendencia. No sabemos el impacto. Así como estas dos parejas de ancianitos teniendo un bebé llamado Isaac, no sabían el impacto que iban a tener, pero bendijeron a muchas generaciones y a través de ellos vino el Mesías, a través de su descendencia. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días sin ver nada, pero 7 días y al séptimo las murallas se derrumbaron. Y otros personajes bíblicos más. Entonces, si pudiera resumir este mensaje, esta reflexión, es: perseveremos. Ejercitemos el músculo de la fe, examinemos nuestra vida, veamos en qué áreas nos falta crecer, en qué áreas falta evidenciar nuestra fe, y no es por volvernos locos ahora, así como tengo que hacer obras porque sino que seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo de qué áreas profundas de nuestra vida necesitan esos cambios, esa fineza del Espíritu cuando nos habla y nos dice: necesitas hacer cambio acá, necesitas corregir esto, necesitas comenzar a bendecir más a tu esposo, a tu esposa, necesitas cambiar la forma en que hablas, necesitas cambiar esos arrebatos de ira, necesitas cambiar las palabras en cómo tú te refieres a los demás cuando no están presentes, necesitas poner la palabra en práctica, llevarla a la práctica. Porque así vas a ver que tu fe crece, vas a ver que tu relación con Dios crece y nada se interpone en tu relación con Dios porque estás en una relación correcta y ejercitando la fe. Amén. Los músicos pueden pasar, por favor. Y en este último punto también quiero agregar lo último, que dice: para que nuestra fe madure debemos aprender a seguir los pasos de los hombres y mujeres de Dios que están en la palabra. Y después puse: y aquellos referentes terrenales. Y quiero que en estos últimos minutos tú pienses qué referentes terrenales tienes de fe. Pablo decía algo así como: imíteme a mí como yo a Cristo. Como yo imito a Cristo, imíteme también a mí. Y Pablo sin duda fue un referente de la fe. Se iba a sus viajes misioneros, le pasaba de todo, pero él perseveraba. Un tremendo hombre de Dios, que manifestaba su fe a través de obras. Y piensa, quizás puede haber alguien, un familiar, una abuelita, alguien que sembró fe en tu vida. Y aquí en nuestra casa espiritual tenemos a nuestro pastor Jairo, ¿verdad? Que hemos hablado de él, de su visión, de cómo él ha caminado en fe y en obras, en creer y llamar las cosas que no son como si fuesen, en soñar con Dios y llevar a materializar estos sueños con Dios en 25 años de iglesia. Tremendo. Entonces también tenemos que fijarnos de aquellos referentes terrenales que Dios puso en nuestro camino para que los imitemos a ellos, como ellos también imitan a Cristo. Amén. Amén.
Amén. Amén. Quiero invitarte a que te pongas de pie, familia. El Señor nos ha puesto un desafío de fe, que es la última diapo, que resume como un poco lo que he hablado. Y ahí traté de poner que uno de los frutos del arbolito era la parcela. ¿Se alcanza a ver? Sí. Entonces, que el Señor nos lleve desde poner por obra cosas en nuestra vida personal, cosas que Dios quiere ajustar en nuestra vida, como también en lo corporativo, en lo colectivo, que es este sueño de esta parcela, este encargo de Dios, esta locura de fe, que fe se deletrea riesgo, pero hemos visto en todos estos 25 años cómo Dios siempre sustenta la visión. Amén. Siempre proveyendo para los sueños que Dios nos encarga. Es como que Dios nos llama a lo imposible y Él provee para aquello que es imposible. Entonces, quiero invitarte a que oremos, que puedas, mientras adoramos, pedirle al Espíritu Santo que examine tu corazón, que te muestre qué áreas en tu vida necesitas crecer. Necesitamos crecer en esto de evidenciar nuestra fe a través de obras y meditar en el Señor, dejar y recibir la palabra con humildad, como decía uno de los puntos, recibir la palabra en humildad y llevarla a la práctica para que seamos supremamente bendecidos a través de practicarla, ¿ok? Así que te invito a poner tus manos así como extendiéndolas, como entregando algo a Dios. Señor, nosotros aquí estamos, tu iglesia, tus hijos e hijas redimidos, santos, puros, completos. Gracias por Cristo, gracias porque tú nos justificaste, gracias porque tú nos redimiste, gracias por esa obra tremenda que no podíamos cumplir nosotros a través de cumplir la ley, porque nadie ha podido cumplir la ley, pero tú viniste a cumplir la ley, Señor, y mostrarnos cómo seguirte y caminar conforme a la estatura del varón perfecto. Y en tu cruz tú compraste, Señor, o restauraste nuestra identidad en ti. Gracias porque tenemos esta identidad, somos nuevas creación, nuevas criaturas, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y queremos pedirte, Espíritu Santo, que nos hables de manera personal. ¿Qué obras, Señor, necesitamos evidenciar en nuestra vida? Como veo en mi mente como obras pendientes. Es como cuando uno tiene tareas por hacer y tiene pendientes. Y quizás en la vida de varios, Señor, de muchos, hay pendientes, un listado de pendientes, de cosas que sabemos que necesitamos poner por obra, pero están en pendientes. Señor, llévanos a concretar esas obras para que nuestra fe sea ejercitada. Y yo percibo, Señor, que tú nos dices, en la medida en que tú vayas poniendo en práctica esa lista de pendientes, vas a ver cómo eres supremamente bendecido, cómo me ves obrar en el proceso de llevar a la práctica eso que tenías pendiente. Gracias, Señor, y oramos porque nuestra fe sea llevada a la práctica también de manera colectiva, con este encargo que has puesto en el corazón de nuestros pastores, este sueño del cielo, de tener un lugar más grande para todo lo que va a ser el colegio, la universidad cristiana. Y así como todo antes, lo que tenemos ahora era un sueño, queremos ver en los próximos 5 o 10 años cómo tú nos llevas a ver con nuestros ojos materializados esos sueños imposibles en ese lugar que queda a escasos metros de acá. Llévanos un día a poder visitarlo, conocerlo y soñar contigo, así como nuestro pastor soñó hace 25 años, cuando este terreno era solo una ladera. Y, Señor, y él declaró cosas y la creyó en su corazón y fueron materializadas. Gracias, Señor, te glorificamos por todo lo que tú estás haciendo en el nombre de Jesús y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adoremos al Señor. Amén.